Hola, hoy estamos a miércoles 23 de abril. Estamos aquí con una entrevista con mi profesor Cándido. Fue un profesor mío en prepa y estamos ahí con él hoy. ¿Se puede presentar, por favor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Mi nombre es Cándido Aguilar. Soy profesor e investigador también, doctor en ciencias sociales. Un placer haberte tenido como alumno y nuevamente es un placer no nada más saludarte, sino que estemos conversando sobre este tema tan interesante. Sí. ¿Me puede decir cómo empezó la migración centroamericana? La migración centroamericana ya tiene mucho tiempo. Si vemos la migración como tal, no solo centroamericana, sino mexicana, no solo hacia Estados Unidos, sino a otras partes del mundo como tal, y si observamos nada más las más recientes noticias que hemos estado observando, sobre todo en redes sociales, específicamente de 2 años para acá, y más puntualmente de este año, pues obviamente que nos van a surgir varias situaciones, sobre todo dudas, preguntas y demás, y pareciera que es un fenómeno que nada más es exclusivamente de este tiempo, y no, este fenómeno ya tiene varios años, ¿no? Varios años, incluso en la misma humanidad. La historia de la migración va acompañada con la historia de la misma humanidad, y en ese sentido, si lo que queremos ver es de los acontecimientos más recientes, entonces tendríamos que observar incluso la misma historia de el país que goza de una salud económica más fuerte que los centroamericanos, y por supuesto que nosotros, que es en este caso Estados Unidos. Tendríamos que observar la historia de los Estados Unidos, su historia económica, su historia política y por supuesto su historia social, incluso hasta cultural, para ver cuáles son las raíces de estos flujos migratorios, y nos vamos a encontrar con situaciones que nos van a llevar desde procesos de globalización, procesos económicos por supuesto, hasta incluso programas y acuerdos entre gobiernos. ¿Por qué? Porque analizando la misma historia de Estados Unidos y particularmente con la esclavitud, pues obviamente que comenzaron desde finales del siglo XIX, obviamente que la esclavitud comienza desde antes, pero más en un boom, en una explosión como tal, o casi en este caso implosión para el caso de Estados Unidos. Tendríamos que ver toda esta esclavitud china y por supuesto de afrodescendientes, gente específicamente que se lleva a Estados Unidos para que trabajen, para que laboren, desde cuestiones básicas como lo doméstico, y no me estoy refiriendo a lo básico como algo menos importante que el otro, sino funciones elementales que ellos trataban de desarrollar en una economía básica y después de mercado. Es decir, gente que trabaja en labores domésticas, también gente que trabaja para la industria, ¿sí? Se empieza con un proceso de esclavitud, pero la misma esclavitud y la misma acumulación de capital lleva a que, aunado con una revolución industrial que ya es básicamente pujante y avasallante, pues se debe de concentrar un mayor número de personas para generar una fuerza de trabajo apropiada y que este capitalismo funcione. Con los primeros países que comienza a formalizar acuerdos migratorios para poder emplear la mano de obra, es sin duda alguna es el caso particular de México en 1942 con el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Ustedes lo recordarán, es el programa Bracero, y por supuesto con los países de las Antillas, específicamente con Cuba y el gobierno ya postrevolucionario, ya entrando en funciones políticas, Fidel Castro. Y entonces lo que plantean estos programas básicamente es generar acuerdos para que de alguna manera no se incurra en lo marginal, en lo ilegal, en lo clandestino por supuesto, y que todo sea, y no esté todo al margen de la ley. El principal antecedente que tenemos es en 1924, cuando se crea la patrulla fronteriza por necesidades, así como se escuchan, necesidades políticas ya extremas. ¿Por qué? Porque se tiene que poner especial atención en esa frontera, porque ya hay un flujo migratorio muy importante y muy destacado.
México viene ya de una revolución mexicana en donde aterriza en un desempleo, aterriza en una hambruna y por supuesto comienza a haber este flujo migratorio y después lo van a acompañar los países que están desde Centroamérica para abajo, principalmente aquellos países que quedan al margen de esta bonanza económica y que en una economía global definitivamente no se adaptan por diferentes situaciones, situaciones y ya le agregué corrupción, principalmente por corrupción y por otros factores también. Entonces se suman también Guatemala, se suman Honduras, se suma El Salvador y de ahí todos los países hacia abajo, Panamá, Nicaragua, Venezuela, hasta por supuesto llegar a Argentina. Y centrándonos un poco en Centroamérica, después sobre todo de la gran crisis generada con Tormenta del Desierto, que esta campaña bélica iniciada por Bush padre, hay una crisis energética, hay una crisis global económica que deja a la deriva a estos países más de lo que ya estaban, y entonces muchos en calidad de pobreza comienzan a migrar de manera legal, de manera ilegal, pero lo comienzan a hacer. Y otro factor importante también, que es el promedio de vida. Definitivamente pues la gente de manera biológica se sigue reproduciendo, pero ahora con la calidad de vida o sobre todo de salud que se le empieza a dar, y esto no quiere decir que sea muy buena, sino que más bien se prolonga el promedio de vida, pues finalmente las bocas hay que alimentarlas, la gente tiene que sobrevivir, y a mayor cantidad de personas que entran en este estado de pobreza, pues tienen que ir a un destino mucho mejor. Y es entonces que estos centroamericanos pues tienen que emigrar. De acuerdo con las cifras que nos arrojan estos organismos internacionales, entre 1995 hasta el 2018, en este intervalo de años, se dispara completamente el flujo migratorio y también el estado de pobreza de estos países centroamericanos cae en un estado deplorable, por supuesto alarmante. Y el hecho de que los centroamericanos también tengan que emigrar hacia Estados Unidos, implica que deben tener un tránsito por México. Y ese es otro problema también, porque también es dialogar, es también entrar en estos contrapesos sociales y hasta culturales, de atravesar prácticamente todo territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos. Ese es el gran problema. Entonces el problema migratorio se convierte en algo mucho más grande, no nada más el hecho de que la gente se quiera pasar a un lugar donde le permita tener una mejor calidad de vida, sino todo lo que se tiene que sortear socioeconómicamente y socioculturalmente para llegar hasta allá. Es prácticamente una odisea que en la mayor parte de las ocasiones resulta desfavorable para los centroamericanos. Bueno, eso es muy cierto, pero quisiera saber qué opina usted del tema de los centroamericanos, desde su punto de vista, desde su conocimiento. ¿Qué opina sobre esta situación? Aquí yo voy a opinar no en función de mis buenas intenciones, sino de todas las medidas que se han implementado, y en ese sentido, ¿qué otras medidas se pueden implementar para que esto funcione adecuadamente? Tenemos un problema muy grande ahorita que es la concentración de la riqueza y así como de los recursos naturales en pocas manos, y de toda esta pobreza que está siendo muy generalizada. No lo estoy diciendo nada más particularmente por Centroamérica o por México. Es un problema, es un fenómeno mundial en donde incluso países de Europa, ciudadanos europeos, tienen que emigrar a Estados Unidos, del norte de África, que quieren migrar directamente a Francia, España, que son los países más inmediatos que gozan considerablemente de una buena salud económica, hasta cierto punto, porque España ya ha decaído. Entonces ahí primero los gobiernos tienen que atender respectivamente a su población, y los tienen que atender bien.
O sea, ya no estamos en los tiempos en donde con una buena demagogia, con un buen discurso, incluso con estas campañas de choques, de contrapunteos entre partidos políticos, sea la principal línea de tensión, sea la principal directriz. Ahora ya la atención ciudadana tiene que ser obligatoria. No importa si sea Guatemala, no importa si sea Honduras, cada gobierno se tiene que hacer responsable, así categóricamente responsable, dentro de lo que sus dimensiones políticas y económicas les pueda permitir, para atender estrictamente a estos países. Dos, la segunda, tiene que continuar la diplomacia. O sea, la diplomacia entre estos países con respecto a los países del primer mundo como Estados Unidos debe de continuar y se debe de dejar se debe desarrollar en los mejores términos, y no caer, por ejemplo, en lo que le pasó a Haití, que después de haber obtenido su independencia de Francia, que para los franceses representó una gran afrenta, prácticamente lo aislaron, ¿no? Quizá de las independencias más importantes que podamos reconocer de América es la haitiana, y sin embargo es de los países más pobres que tenemos en América, pero es justamente por este aislamiento. Entonces hay que buscar la manera de que tengan una buena diplomacia para que exista un mejor entendimiento entre los respectivos estados. Intercambios, por supuesto. Y la tercera debe de haber instrumentos legislativos y por supuesto regulatorios de las zonas fronterizas que permitan una mejor organización y estructuración de lo que entra y sale, pero no nada más en el sentido denigrante de decir esto no me sirve y se va para afuera, o no te permito la entrada porque no dejas de ser un extraño, sino también replantearse estos programas en donde la persona que entra es porque finalmente va a representar también una fuerza de trabajo, va a representar un ente más para abonar a la innovación y demás. Entonces se debe de emplear también mayores fondos en ese tipo de, invertir fondos en ese tipo de instrumentos legislativos. Entonces yo voy apuntando esas tres partes. Los países, sin importar la calidad o el crecimiento económico que tengan, deben de emplear sus máximos esfuerzos en buenas políticas públicas. Uno. Dos, se tiene que desarrollar una diplomacia ya del siglo XXI, que no todos la hacen, aunque parezca muy extraño esto, no lo hacen. Y tres, se debe de emplear una buena inversión en buenos instrumentos legislativos y regulatorios. Ha habido mucha inconformidad dentro de la sociedad mexicana por los hechos de estas personas que entran aquí en grandes masas. Como había dicho usted anteriormente, ha habido un gran flujo en estos últimos años. ¿Por qué cree que se debe a esa xenofobia, ese sentimiento de que estas personas no deberían ni siquiera cruzar aquí? La xenofobia, ese es otro dato interesante. La xenofobia, así como yo te dije que la migración está enquistada prácticamente en la historia de la humanidad, la xenofobia viene siendo lo mismo. Y esto va acompañado desde que se crearon las grandes compañías bélicas para conquistar nuevos territorios. Es decir, viene de la mano con los procesos de conquista, de colonización y por supuesto de esclavitud. En el momento en que los imperios, las monarquías, los mismos estados definieron sus territorios y construyeron las grandes empresas bélicas para poder esclavizar y someter a los demás pueblos, obviamente para que tuvieran al mismo tiempo sus propias ganancias económicas, políticas y sociales, aparece el xenofobismo para aislar, para denigrar, para sobreponerse a todos aquellos países, a todos aquellos estados, a todos aquellos territorios que son conquistados como tal. Lo vemos desde el siglo III a.C. con Roma y esta campaña en contra de Aníbal. Lo vemos con estos procesos de esclavitud desde el siglo XVI, que fue conquistada América, hasta el siglo XIX,
con esta conquista incluso de los países asiáticos y africanos, ya ni se diga. Y desde que aparece el esclavismo como estrategia de dominación colonial, aparece el xenofobismo. Entonces eso del xenofobismo, y más ahora que se arraiga con la defensa de los territorios y los estados, se despliega como si pareciera que nos nace, ¿no? Y esto va muy de la mano también con los nacionalismos de finales del siglo XIX y todo lo que se desarrolla, ya ni digamos en Estados Unidos con el Ku Klux Klan desde 1862 hasta 1962, ya ni se diga toda esta guerra sucia que emplea México en contra de los chinos y utilizando la misma opinión pública para denigrarlos racialmente. En fin, es algo que está, vuelvo a insistir, enquistado como tal, forma parte de este proceso histórico de la humanidad. Es como muy incrustado ya culturalmente en todo el mundo. Culturalmente está como tal. Yo creo que para empezar a limitar estas fronteras, aparte de lo que ya te comenté, de esos 3 puntos indispensables de atención interna y externa, es de que necesitamos un nuevo tipo de educación para este tipo de implementaciones, que va desde lo legislativo hasta lo cultural. Una educación que justamente rompa esas barreras. Juan Goytisolo, este escritor, en su momento dijo que los nacionalismos representaban barreras muy peligrosas, y es justamente eso. Existe el nacionalismo, existe el territorio, existe el Estado. En el momento en que otra persona de una calidad de vida, de otra nacionalidad, penetra, es como si penetrara una especie de virus, como una especie de invasor. Así se percibe, o así lo percibimos en esa perspectiva. Es un craso error, por supuesto que es un grave error, pero aquí ya no se trata de estarlo pensando, está magnificado y lo vivimos todos los días como el mismísimo calentamiento global. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que actuar, pero actuar humanamente, y actuar humanamente no quiere decir actuar con todas nuestras buenas intenciones, sino actuar con toda esa lógica social que hemos cargado a cuestas a lo largo de miles de años, sí, que tiene justamente la historia de la humanidad. O sea, no nada más ayudar así, te doy dinero y haz lo que quieras con él. No es nada más ayudar a darte dinero. O sea, inteligentemente, esto sí lo va a usar, para que no nomás gaste, ¿no? Es que no todo tiene que ver con dinero. No todo tiene que ver con dinero. La ayuda no nada más es monetaria. La ayuda humana tiene que ver con qué tipo de educación te voy a dar. Ok, si no tienes educación, yo veo la manera, pero como ciudadano mexicano también te voy a apoyar para. O sea, también hay que quitarnos esos estigmas de la cabeza de que este tipo va a llegar y me va a quitar mi trabajo, me va a quitar mi pedazo de tierra, incluso hasta me va a quitar, hasta, si lo vemos en términos absurdamente machistas, hasta me va a quitar hasta mi mujer, ¿no? Porque es absurdo, el machismo es absurdo. Pero bueno, también hay que entender las circunstancias por lo cual ha atravesado. Y regresando al tema, es eso. O sea, debemos de apoyarnos más. Pero cuando existe el factor dinero, esas barreras, esos bloques comienzan prácticamente a ponernos limitantes. Son bloques, nos limitan, nos ponen barreras, no nos permiten ver otras cosas, ¿sí? Y así mismo ha sido la historia de la humanidad. O sea, en la misma Roma, como dije, cuando conquistaban territorios, esclavizaban, se llevaban a la gente, y la gente que quedaba desposeída trataba de buscar otro espacio y lo veían como raro, como extraño. Entonces hay una inspiración de xenofobismo en el Congo belga, en 1908, cuando llega Leopoldo II y comienza a arrasar prácticamente con los recursos naturales de ese país y obliga a todos los afrodescendientes a irse a las regiones más marginales y después vulnerarlos socialmente a través de ese racismo, de las estrategias de dominación que tuvieron que utilizar los anglosajones para dominar, ya no física, sino también mentalmente, a los afrodescendientes. Ya ni digamos la conquista española. Entonces, eso lo podemos criticar y criticar, pero ya no podemos estar en
en ese estadio. Debemos de pasar al siguiente nivel, de cómo lo vamos a resolver. Si justamente nos va a servir esto es para darnos una idea de cómo estamos, para ver cómo lo vamos a resolver. Con una educación diferente, colectiva. Actualmente se está utilizando mucho lo que es la agroecología para poder eliminar ese tipo de barreras. Utilizar otros países en Sudamérica, se está tratando de utilizar también lo de colonial también, pero todavía no hemos encontrado como que esa guía para poder eliminar esas barreras, porque finalmente el xenofobismo parte también de uno, ¿no? De mi expresión. Y aguas cuando en los nacionalismos, cuando hasta cierto punto nuestra historia sociocultural interviene para hacer juicios de valor. Yo creo que ahí es cuando digo que tenemos que ser humanos, y humanos no quiere decir los buenos sentimientos. Humano es que me entre mi reflexión y mi lógica sociocultural para yo eliminar esa barrera, porque existe esa barrera. Para finalizar, Cándido, me gustaría que nos diera un mensaje reflexivo a mi público, o sea, para entender más este tema, como para cerrar. Tenemos que leer más, pero leer más no implica nada más que leamos todo lo que nos llega a redes sociales, porque redes sociales también es muy engañosa. Nos llega mucha información de prensa que no sabemos de dónde viene, y nos llegan palabras siempre muy devaluadas, de muy bajo presupuesto. Yo los invito siempre, ante todo y dentro de lo que el tiempo les pueda permitir, leer, informarse, analizar y no guiarnos nada más por las primeras impresiones, porque despertar nuestra región más oscura, humana, si queremos llamarle así, es lo más fácil. No nos dejemos guiar ni por las primeras impresiones, ni tomemos la salida más fácil. Tratemos y hagamos el esfuerzo por siempre resolver las cosas bien, en buenos términos y humanamente. Y no se va a dar hasta que nosotros hagamos el esfuerzo por investigar, por analizar, por leer a profundidad y por tratar también de entablar un diálogo con aquellos que nos parecen extraños. Correcto. Muchas gracias, Cándido. Muchas gracias a ti. Gracias.